El viento de la tarde corría lento sobre los campos secos, levantando polvo y recuerdos que nadie quería volver a mirar. En aquella región olvidada por Dios y por los hombres, el silencio siempre decía más que las palabras. El hacendado avanzaba a caballo por el camino de tierra, con el rostro serio, cansado, y el corazón endurecido por años de soledad. No hablaba con nadie. No confiaba en nadie. Había aprendido, a golpes de vida, que el mundo no tenía piedad con los hombres que aún sentían. Pero aquel día, algo rompió ese silencio. Primero fue un llanto, débil, intermitente, casi confundido con el canto de los grillos. El caballo se detuvo solo. ¿Escuchaste eso?, murmuró el hombre, frunciendo el ceño. Entonces la vio. Amarrada a la cerca de alambre, con las muñecas marcadas por la cuerda, estaba una mujer joven. Su cuerpo temblaba de frío y dolor. El vestido, roto. El rostro, hinchado. La cabeza caída, como si ya no tuviera fuerzas ni para pedir ayuda. «Dios mío», susurró él, bajando del caballo. Corrió hacia ella, pero algo lo hizo detenerse. Un movimiento extraño, junto al suelo. Ahí, a pocos metros de la mujer, estaba un bebé, envuelto en trapos sucios. Vivo, por milagro. Y a su lado, una capibara. El animal estaba echado, inmóvil, protegiendo al pequeño con su propio cuerpo. Cada vez que el bebé se movía o lloraba, la capibara acercaba el hocico, como si entendiera que su misión era cuidar y no huir. El hacendado se quedó sin aliento. Nunca había visto algo así. ¿Qué clase de infierno es este?, susurró, con la voz quebrada. Se acercó primero a la mujer. Le soltó las cuerdas con manos firmes, pero temblorosas. «Señora, míreme, ya está a salvo». Ella abrió los ojos apenas. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. «No, no se lleve a mi hijo», balbuceó. «Por favor, si lo encuentra alguien más, lo matan». «Nadie va a tocarlo», respondió él, con una seguridad que ni él mismo sabía que tenía. «Nadie». Tomó al bebé en brazos con cuidado. El pequeño dejó de llorar casi de inmediato, como si sintiera que por fin estaba en un lugar seguro. La capibara se levantó despacio, lo miró fijamente, y, sin miedo, se alejó hacia el monte. La mujer rompió en llanto. «Los hombres del pueblo», dijo entre sollozos. «Me acusaron de algo que no hice. Me amarraron, dijeron que mi hijo era una maldición». El hacendado apretó los dientes. La rabia le subió como fuego por la sangre. «Aquí ya no», dijo. «Aquí nadie vuelve a tocarte». La ayudó a ponerse de pie. Ella casi se desmayó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera para una mujer que acababa de parir. La subió al caballo con cuidado, sostuvo al bebé contra su pecho y comenzó el camino de regreso a la hacienda. Mientras avanzaban, él no podía dejar de pensar en una sola cosa. El pueblo había cruzado una línea. Y él, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Pero lo que aún no sabía, era que esa mujer amarrada a la cerca, y ese bebé protegido por un animal salvaje, cambiarían su destino para siempre. La hacienda apareció entre la bruma del atardecer como un refugio olvidado por el mundo. Grande, silenciosa, solitaria, igual que su dueño. El hacendado desmontó con cuidado. Primero bajó a la mujer, sosteniéndola con firmeza para que no cayera. Sus piernas apenas respondían. Luego acomodó al bebé contra su pecho, protegiéndolo del viento. «Aquí nadie te va a hacer daño», dijo en voz baja, más como una promesa que como palabras. Entró a la casa principal. El crujir de la madera vieja acompañaba cada paso. Encendió una lámpara de aceite y la luz cálida reveló el estado de la mujer, moretones en los brazos, marcas en el cuello, y una mirada rota, como si ya no esperaran nada de la vida. La sentó en la mesa grande de la cocina. «Necesitas comer y descansar». Ella negó con la cabeza. «Mi hijo», susurró. «No lo suelte, por favor». El hombre apretó los labios. No estaba acostumbrado a que alguien dependiera de él. Mucho menos una mujer golpeada, con un recién nacido.
No voy a soltarlo, respondió. Mientras estén aquí, son mi responsabilidad. Preparó agua caliente, buscó pan, un poco de leche que guardaba para emergencias. Cada movimiento era torpe, pero lleno de intención. Nunca había cuidado a un bebé, y, aún así, sus brazos parecían hechos para sostenerlo. El pequeño dormía. La mujer lo miraba como si fuera lo único que la mantenía viva. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, rompiendo el silencio. Isabela, respondió tras dudar. Y él, se llama Tomás. El nombre quedó flotando en el aire. ¿Qué pasó allá afuera, Isabela?, preguntó con voz firme. Quiero la verdad. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Dijeron que el niño no era de nadie, que nació sin padre, tragó saliva. En el pueblo, eso es pecado. Dijeron que traía desgracia. Que yo, debía pagar. El hacendado cerró los puños. ¿Quiénes?, preguntó, conteniendo la furia. Los mismos de siempre, respondió. Los que mandan. Los que juzgan. Los que nunca ayudan, pero siempre castigan. Hubo un silencio pesado. Luego, él habló. Nadie tiene derecho a decidir quién merece vivir, dijo. Ni ellos, ni nadie. Isabela levantó la mirada. Por primera vez desde que llegó, lo miró de verdad. ¿Por qué me ayuda?, preguntó. Usted no me conoce. Él tardó en responder. Porque yo también fui señalado una vez, dijo al fin. Y nadie me defendió. Ella sintió un nudo en el pecho. El bebé se movió. Lloró suave. Isabela intentó levantarse, pero él fue más rápido. Déjame, dijo. Yo me encargo. Lo sostuvo con cuidado, caminando despacio por la cocina, murmurando palabras que ni él sabía de dónde salían. Tomás volvió a calmarse. Isabela rompió en llanto. Pensé que iba a morir ahí, amarrada, dijo. Pensé que nadie vendría. Yo llegué, respondió él. Y mientras yo respire, nadie vuelve a tocarte. Pero en el fondo de su corazón, el hacendado sabía algo. El pueblo no iba a quedarse tranquilo. Ellos no perdonaban. No olvidaban. Y muy pronto, vendrían a buscar lo que creían suyo. La noche cayó pesada sobre la hacienda. No fue una noche tranquila, fue una de esas que anuncian desgracia. El viento golpeaba las ventanas, haciendo crujir la madera vieja, como si la casa misma presintiera lo que venía. El hacendado no durmió. Permaneció sentado frente a la puerta, con el rifle apoyado en las piernas y la mirada fija en la oscuridad. Isabela descansaba en una habitación cercana, abrazando a Tomás contra su pecho. Cada vez que el bebé respiraba, ella sentía alivio, pero también miedo. No van a tardar, susurró para sí misma. Ellos nunca tardan. Y tenía razón. A lo lejos, entre la negrura del campo, comenzaron a escucharse voces. Primero confusas. Luego claras. Demasiado claras. Ahí es. La vimos entrar aquí. Ese niño no debe existir. El hacendado se puso de pie lentamente. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. De decisión. Salió al porche. La lámpara iluminó apenas su figura, firme, plantada frente a la hacienda como un muro imposible de derribar. 5 hombres se acercaban. Caras conocidas. Manos sucias. Miradas llenas de odio. Devuélvenos a la mujer, gritó uno. No te metas en asuntos del pueblo. El hacendado dio un paso al frente. Aquí no hay pueblo, respondió con voz dura. Aquí mando yo. Ese niño es una maldición, escupió otro. Y tú lo sabes. El hacendado apretó el rifle. Lo único maldito aquí, es la crueldad de ustedes. Hubo un silencio tenso. Un paso más, y todo estallaría. Desde dentro de la casa, Isabela escuchaba cada palabra. Su cuerpo temblaba. Abrazó a Tomás con fuerza, tapándole los oídos, como si así pudiera protegerlo del odio del mundo. Por favor, susurró. No otra vez. Uno de los hombres avanzó. No es tu hijo, hacendado. No es tu problema.
Entonces, el hombre dijo algo que nadie esperaba. Ahora sí lo es. El grupo se detuvo. Mientras ese niño esté bajo mi techo, continuó, es mi responsabilidad. Y el que cruce esta cerca, no vuelve caminando. Los hombres se miraron entre sí. Sabían que hablaba en serio. Conocían su reputación. Sabían que no amenazaba en vano. Esto no se queda así, dijo uno antes de retroceder. El pueblo no olvida. Yo tampoco, respondió él. Cuando las sombras desaparecieron, el hacendado permaneció de pie un largo rato, escuchando el silencio regresar poco a poco. Dentro de la casa, Isabela salió despacio, con el bebé en brazos. Van a volver, dijo con la voz rota. Por mi culpa. Él la miró fijamente. No, respondió. Van a volver porque nadie los detuvo antes. Se acercó al niño. Tomás abrió los ojos y lo miró. No lloró. No tuvo miedo. El hacendado sintió algo extraño, algo que no sentía desde hacía años. Mañana, dijo, nadie se va a esconder. Mañana voy al pueblo. Isabela abrió los ojos, aterrada. ¿Está loco? Lo van a matar. Él negó lentamente. No, respondió. Mañana, van a escuchar. Porque aquella mujer amarrada a la cerca, y ese bebé protegido por una capibara, no solo habían encontrado refugio, habían despertado a un hombre, que ya no pensaba agachar la cabeza ante nadie. El amanecer llegó sin colores. El cielo estaba gris, pesado, como si también tuviera miedo. El hacendado se levantó antes que el sol. Se lavó el rostro con agua fría, se puso la camisa limpia y el sombrero viejo que solo usaba cuando algo importante estaba por suceder. No era vanidad, era respeto por la decisión que había tomado. Isabela lo observaba desde la puerta de la habitación, con Tomás dormido en sus brazos. No vaya, pidió en voz baja. Ellos no razonan. Él se detuvo frente a ella. Si no voy, respondió, siempre van a correr. Siempre van a esconderse. Y tu hijo va a crecer con miedo, como crecí yo. Ella sintió un nudo en el pecho. Yo no quiero problemas, susurró. Solo quiero vivir. El hacendado miró al bebé. Pequeño. Indefenso. Inocente. Entonces hoy vamos a pelear por eso, dijo. Isabela quiso decir algo más, pero no pudo. Las lágrimas le nublaron la vista. El hacendado montó su caballo y tomó el camino al pueblo. Cada paso del animal resonaba como un aviso. La gente comenzó a salir de sus casas. Murmullos. Miradas torcidas. Dedos señalando. Es él. El solitario. El que protege a la mujer. Se detuvo frente a la plaza. Bajó del caballo. No gritó. No insultó. Solo habló, y su voz bastó. Ayer encontré a una mujer amarrada como animal, dijo. Y a un bebé abandonado para morir. El silencio fue absoluto. Si alguien aquí cree que eso es justicia, continuó, que de un paso al frente. Nadie se movió. Un hombre viejo, con sombrero gastado, escupió al suelo. Esa mujer trajo vergüenza, dijo. Ese niño no tiene padre. El hacendado lo miró fijo. ¿Y quién decidió que la vergüenza se castiga con muerte? El viejo apretó la boca. Las costumbres cambian, respondió. La crueldad no. Un murmullo recorrió la plaza. Desde hoy, continuó, Isabela y su hijo están bajo mi protección. El que vuelva a tocarlos, responde conmigo. ¿Y quién te dio ese derecho? Gritó uno desde atrás. El hacendado respiró hondo. Mi conciencia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba que el hombre solitario enfrentara al pueblo entero. No se vayan a confundir, añadió. No vengo a pedir permiso. Vengo a avisar. Montó su caballo y se dio la vuelta. Nadie lo siguió. Nadie habló. Pero mientras se alejaba, sabía algo muy claro. El odio no se había ido. Solo estaba esperando. En la hacienda, Isabela sintió un escalofrío sin saber por qué.
Abrazó a Tomás con fuerza. Por favor, susurró. Que esto valga la pena. Y no sabía que lo peor aún no había llegado. La tarde cayó espesa sobre la hacienda. Demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Isabela sintió ese presentimiento que solo las madres conocen, ese que nace en el pecho sin explicación. Tomás dormía, pero se movía inquieto, como si algo invisible lo incomodara. Tranquilo, mi amor, susurró, meciéndolo. Aquí estamos a salvo. Pero ni ella misma lo creía del todo. El hacendado regresó al anochecer. No dijo nada al bajar del caballo. Solo miró el horizonte, como quien espera una tormenta que aún no se ve, pero ya se huele. Ellos no aceptaron, dijo al fin. Solo se callaron. Isabela tragó saliva. Eso es peor, murmuró. La noche avanzó. Y con ella, el peligro. Un ruido seco rompió el silencio. Luego otro. El caballo relinchó con desesperación. El hacendado tomó el rifle de inmediato. Quédate adentro, ordenó. No salgas pase lo que pase. No, susurró ella. No me dejes sola. Él se acercó, tocó la cabeza del bebé con suavidad. No voy a dejarte, dijo. Pero necesito que confíes en mí. Salió al patio. Y entonces, el infierno comenzó. Antorchas aparecieron entre la oscuridad. Gritos. Insultos. Entréguenlos. Ese niño no debe vivir. La mujer es nuestra. El hacendado apuntó el rifle al aire y disparó. Un paso más y no respondo. Gritó. Pero esta vez no eran 5. Eran muchos más. Isabela cayó de rodillas dentro de la casa, abrazando a Tomás con fuerza. El bebé empezó a llorar con desesperación, como si entendiera que el peligro había vuelto. Dios, sollozó ella. No otra vez. De pronto, una piedra rompió una ventana. Luego otra. ¡Fuego!, gritó alguien. Las llamas comenzaron a crecer en el corral. El hacendado retrocedió lentamente. Estaban rodeados. Por primera vez, sintió que quizá no podría protegerlos. Entró corriendo a la casa. Isabela, dijo con voz tensa. Escúchame bien. Hay un camino atrás, hacia el río. ¿Y usted?, preguntó ella, llorando. Él la miró fijo. Yo los voy a distraer. No, gritó. No puede quedarse. El hacendado respiró hondo. Ese bebé ya sobrevivió a una cerca, a la noche, y al odio. No voy a permitir que muera hoy. La empujó suavemente hacia la puerta trasera. Corre, ordenó. Y no mires atrás. Isabela dudó un segundo. Solo uno. Luego corrió. El hacendado salió por el frente, enfrentando a la multitud, levantando el rifle como advertencia final. Aquí estoy, gritó. Si quieren sangre, vengan por mí. Y en ese instante, un disparo resonó en la noche. Isabela cayó al suelo, girando desesperada. No, gritó con el alma rota. La oscuridad se tragó los gritos. El fuego creció, y el destino de los tres quedó suspendido en un segundo eterno. El disparo todavía retumbaba en los oídos de Isabela cuando abrió los ojos. Estaba en el suelo, cubierta de tierra y hojas, abrazando a Tomás con tanta fuerza que le dolían los brazos. SHHH, SHHH, susurraba, temblando. Mamá está aquí, mamá está aquí. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía una cosa. Seguían vivos. El fuego iluminaba el cielo detrás de la hacienda. Los gritos se escuchaban lejanos, confusos. Nadie los perseguía, todavía. Isabela intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. El miedo la paralizaba. Y entonces, lo escuchó. Un ruido suave entre los matorrales. Pasos lentos. No humanos. Isabela contuvo la respiración. De entre la vegetación apareció la capibara. La misma. La que había protegido a Tomás aquella primera noche. El animal se acercó despacio, sin miedo. Olfateó el aire,
miró al bebé, y luego miró a Isabela, como si la estuviera llamando. ¿Nos vas a ayudar?, susurró ella, con voz rota. La capibara giró y comenzó a caminar hacia el río. Se detuvo. Volvió a mirar atrás. Isabela entendió. Se levantó como pudo y la siguió, pisando con cuidado, escondiéndose entre los árboles, avanzando mientras el llanto del bebé se apagaba poco a poco, como si también sintiera que alguien los guiaba. Llegaron al río. El agua corría fuerte, oscura, pero segura. Isabela se metió hasta las rodillas, cruzó con cuidado, apretando a Tomás contra su pecho. Al otro lado, la capibara se detuvo y se quedó observándolos. Isabela cayó de rodillas. «Gracias», susurró, llorando. «Gracias». El animal se quedó un momento más. Y luego desapareció entre la noche. Pero en la hacienda, el hacendado yacía en el suelo, herido en el hombro, la camisa empapada de sangre. El disparo no había sido mortal, pero el dolor era brutal. Los hombres se acercaron. «Está vivo», dijo uno. «Terminemos esto». Antes de que alguien pudiera dar un paso más, un grito se escuchó desde la entrada. «¡Basta!». Era el mismo hombre viejo del pueblo. El que había hablado en la plaza. «Esto ya se les fue de las manos», dijo. «Quemar una hacienda, matar a un hombre, ¿eso también es costumbre?». Hubo dudas. Silencios. «La mujer ya se fue», añadió. «El niño también. ¿Qué ganan ahora?». Los hombres retrocedieron poco a poco. El fuego comenzaba a apagarse. La rabia se transformó en miedo. El hacendado, aún en el suelo, respiró con dificultad. Pero sonrió. Porque lo sabía. Había cumplido su promesa. Isabela y Tomás estaban a salvo. Y aunque su cuerpo estaba herido, su espíritu nunca había estado tan despierto. El amanecer encontró a Isabela escondida entre los juncos, al otro lado del río. El cielo comenzaba a aclarar, teñido de tonos rosados y dorados, pero su corazón seguía en la noche. Tomás dormía agotado, aferrado a su pecho. Isabela no sabía dónde estaba. Solo sabía que estaba lejos del fuego, lejos del odio, lejos de él. Y eso le dolía más que cualquier herida. «Ojalá estés vivo», susurró, mirando el agua. «Ojalá». Del otro lado del río, la hacienda ya no era la misma. Parte del corral estaba quemado, una de las ventanas destrozada, el aire aún olía a humo. El hacendado despertó con fiebre. El disparo le había atravesado el hombro, pero no el alma. El hombre viejo del pueblo había cumplido su palabra, lo ayudó a vendar la herida y ahuyentó a los demás. «No todos somos monstruos», dijo antes de irse. «A veces, solo estamos perdidos». El hacendado permaneció solo, débil, pensativo. «¿Estarán bien?», murmuró, mirando el camino al río. Cada respiración le recordaba el dolor, pero también la decisión que había tomado. Mientras tanto, Isabela caminó durante horas, siguiendo el curso del agua. El hambre, el cansancio y el miedo la estaban venciendo. Cuando sus fuerzas se acabaron, cayó sentada bajo un árbol. «No puedo más», susurró. Tomás comenzó a llorar. Y entonces, escuchó un ruido conocido. El galope. Isabela levantó la cabeza de golpe. Entre los árboles apareció el hacendado, pálido, con el brazo vendado, apenas sosteniéndose en el caballo. «Te encontré», dijo con voz ronca. Isabela se levantó de un salto. «Está herido», exclamó. «Dios mío». Corrió hacia él. Él casi cayó del caballo, y ella lo sostuvo, apoyándolo contra su cuerpo. «Pensé que había muerto», sollozó. «Todavía no», respondió con una sonrisa débil. «Y no iba a irme, sin ustedes». Isabela lo miró. No como al Salvador. No como al hacendado. Como a un hombre. «Regresemos», dijo ella. «Pero juntos». Él asintió. Y mientras caminaban de vuelta, paso a paso, apoyándose uno en el otro, algo nuevo comenzó a nacer. No era amor todavía, pero era esperanza. Y a veces, eso es aún más fuerte.
El regreso a la hacienda fue lento. Cada paso dolía. Cada mirada decía más de lo que las palabras se atrevían a nombrar. Isabela caminaba sosteniendo a Tomás con un brazo y al hacendado con el otro. Él apoyaba el peso en ella sin quejarse, sin orgullo, solo con confianza. «Perdón», murmuró él en un momento. «No quería que me vieras así». Isabela lo miró, sorprendida. «¿Así como, herido?», preguntó. «Usted me vio peor, y no se fue». Él guardó silencio. Tenía razón. Al llegar, la casa los recibió con olor a humo viejo y madera mojada. Isabela dejó a Tomás en una habitación limpia, lo acomodó con cuidado y volvió corriendo hacia el hacendado. «Siéntese», ordenó, con una firmeza que ella misma desconocía. Le limpió la herida con manos temblorosas, pero decididas. Él apretó los dientes. «Duele», admitió. «También dolía estar amarrada a una cerca», respondió ella. «Y sobreviví». Él la miró de otra manera. No como a alguien rota, sino como a alguien fuerte. Cuando terminó, Isabela se sentó frente a él, agotada. Sus ojos se cruzaron. El silencio se alargó. «Pudiste haberte ido», dijo él. «No volver». «Sí», respondió ella. «Pero quise regresar». Él tragó saliva. «¿Por qué?». Isabela miró hacia la habitación del bebé. Luego volvió a mirarlo. «Porque aquí, por primera vez, no tuve miedo». El hacendado sintió un golpe en el pecho. No de dolor. De algo que no esperaba. Esa noche compartieron la mesa. Pan sencillo. Agua caliente. Silencio cómodo. Tomás dormía tranquilo, como si supiera que ya no había peligro inmediato. «Nunca quise una familia», confesó él de pronto. «Pensé que no era para mí». Isabela sonrió apenas. «Yo tampoco pensé que seguiría viva», dijo. «Y míreme». Se quedaron callados otra vez. No hubo promesas. No hubo besos. No hubo juramentos. Solo dos almas cansadas, sentadas frente a frente, entendiendo que el destino, a veces, llega de la forma más brutal, para luego ofrecer algo suave. Pero afuera, lejos de la hacienda, alguien observaba. Alguien que no había olvidado. Alguien que no perdonaba. Y la paz. Todavía estaba en deuda. La tranquilidad duró poco. Demasiado poco. El hacendado despertó en medio de la madrugada con un presentimiento pesado en el pecho. No fue un ruido, fue ese silencio antinatural que anuncia peligro. Se levantó despacio, cuidando la herida. Caminó hasta la ventana. Y entonces lo vio. Sombras moviéndose cerca del corral. Pasos contenidos. Respiraciones que no pertenecían a la noche. «Isabela», susurró, regresando a la habitación. «Despierta». Ella abrió los ojos al instante. Tomás dormía. «¿Qué pasa?». Volvieron. Isabela palideció. «No, por favor». El hacendado tomó el rifle. Ya no había rabia en su rostro. Solo decisión. «No van por ti», dijo. «Van por mí, y por el niño». Isabela apretó a Tomás contra su pecho. «Entonces vámonos», pidió. «Ahora». Él negó lentamente. «Si huimos, nunca va a terminar». Salió al patio antes de que ella pudiera detenerlo. Las antorchas se encendieron una a una, revelando rostros tensos, cansados, pero aún llenos de odio. «Te dimos una oportunidad», gritó uno. El pueblo decidió. El hacendado dio un paso al frente. «El pueblo no decide quién vive». «Ese niño no es tuyo», respondieron. «No te corresponde». Entonces Isabela apareció en la puerta, con Tomás en brazos. «Sí le corresponde», dijo, con voz temblorosa, pero firme. Porque cuando nadie quiso protegerlo, él sí lo hizo. Un murmullo recorrió al grupo. El hombre viejo volvió a salir de entre las sombras. «Ya basta», dijo. «Miren lo que están haciendo». «Cállese», gritó otro. «Esto es por el bien del pueblo». Isabela avanzó un paso. «¿Bien?», preguntó. «¿Amarrar a una mujer recién parida?».
¿Dejar morir a un bebé? ¿Eso es bien? Las antorchas bajaron un poco. Las miradas comenzaron a vacilar. El hacendado habló por última vez. Si quieren sangre, empiecen conmigo. Pero este niño se queda aquí. Y ella también. El silencio se volvió eterno. Nadie avanzó. Uno a uno, comenzaron a retroceder. No por miedo al rifle, sino por vergüenza. Cuando las sombras desaparecieron, Isabela rompió en llanto. El hacendado se acercó y, sin pensarlo, la abrazó. Fuerte, protector. Tomás abrió los ojos, y sonrió. El hacendado cerró los suyos. Porque en ese instante lo entendió todo. No los había salvado por compasión, ni por rabia, ni por orgullo. Los había salvado, porque ya eran su familia. Y esta vez, el pueblo lo había entendido. El amanecer llegó distinto aquella vez. No hubo humo, no hubo gritos, solo luz. Isabela salió al porche con Tomás en brazos. El sol acariciaba los campos, como si quisiera borrar las huellas del odio que alguna vez caminaron por ahí. El bebé respiraba tranquilo, por primera vez sin miedo. El hacendado apareció detrás de ella. El brazo aún vendado, el cuerpo cansado, pero el corazón firme. Se fueron, dijo. No van a volver. Isabela no respondió. Solo lo miró. No con gratitud. No con deuda. Sino con algo más profundo. Yo tampoco voy a irme, dijo al fin. Si usted me lo permite. Él tragó saliva. Esta casa ya no es solo mía, respondió. Nunca lo fue, solo estaba vacía. Tomás soltó un pequeño sonido, como una risa. Isabela lo acercó al hombre. Él dudó, pero luego extendió los brazos. Cuando el bebé se acomodó en su pecho, algo terminó de encajar. Hola, murmuró. Yo voy a cuidarte. No hizo falta decir como un padre. Eso ya estaba escrito. Los días pasaron. La hacienda volvió a respirar. Donde hubo fuego, nació verde. Donde hubo miedo, creció calma. Isabela aprendió a sonreír sin culpa. El hacendado aprendió a dormir sin la soledad clavada en el pecho. Y una tarde, junto a la cerca, esa misma que un día fue símbolo de crueldad, Isabela se detuvo. Aquí pensé que todo había terminado, susurró. Él la miró. Aquí empezó todo, corrigió. No hubo palabras grandes. No hubo promesas exageradas. Solo una mano buscando otra. Y quedándose ahí. Porque a veces, la vida no te salva de forma perfecta. Te salva rota, cansada, asustada. Pero te salva con amor. Y aquel bebé que una vez fue protegido por una capibara, creció rodeado de algo más fuerte que el odio. Una familia elegida. Corazón roto, corazón rojo, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Enigma de Enamorar. Aquí contamos historias que nacen del dolor, pero terminan en esperanza. Tachuela Redonda, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? ¿Crees que el destino une a quienes deben encontrarse? Gracias por escuchar. Y hasta la próxima historia que te hará sentir destellos.